Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a... Vamos a dar inicio a la videoconferencia del doctor Martín Suárez relacionado con la formación humana ante la nueva realidad mundial o la virtualización frankensteiniana del acto pedagógico. Bienvenido, doctor Martín Suárez, a la videoconferencia y bienvenidos a todos ustedes, tanto los que están en la reunión a través de Zoom y a través también de el Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat. Comencemos entonces con el profesor Juan, quien es jefe del Departamento de Pedagogía en Matemática y Física de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat. Adelante, profesor. Hola, Oscar. Bueno, primero que todo, saludar a todas las personas que nos están acompañando a través del Facebook Live de la Facultad de Ciencias Humanas, como también al doctor Martín Suárez, quien está acá virtualmente acompañándonos y quien nos ofrecerá esta charla que es bastante interesante y atingente a lo que estamos viviendo. En esta oportunidad contamos con el doctor Martín, también nos están acompañando en este Zoom, en este escenario, estudiantes de la carrera que están cursando didáctica del álgebra y la geometría, como también distintos investigadores que nos acompañan en esta reunión, así que esperamos que se genere, gracias a la exposición del doctor Suárez, una rica conversación y que sea bastante provechosa esta instancia. Gracias, doctor Martín, por estar acá y escuchamos atentamente su exposición. Bueno, primero agradecido por la invitación, decirles que de alguna u otra forma asistemos a la distancia, siempre estamos compartiendo la producción, la investigación y las dudas que tenemos en muchos campos, en este caso en el campo de la pedagogía, de la formación, inclusive la didáctica en su más amplio marco de acción. Esto que le voy a presentar es un poco la continuidad de un trabajo de investigación que he venido realizando durante mucho tiempo, que en los últimos años se ha nutrido del apoyo del trabajo de algunos compañeros, inclusive del mismo Oscar, que en algún momento, con el cual compartimos en algún momento algunas discusiones, y recordaba a uno de los profesores del departamento de matemáticas, profesor Josías, que siempre nos decía, me ponía a cantar la canción, el tango Cambalache, perdón, y nos decía que teníamos que producir, que teníamos que crear, ¿sí? Y que en América estábamos en esa necesidad de crear y de producir. Y de algunos otros investigadores de mi departamento de pedagogía y de gente que está en otros ámbitos. El planteamiento que les voy a hacer es un planteamiento que, como señalé, es parte de un trabajo que vengo realizando. ¿Se ve la pantalla? Profesor Martín, Dime. ¿me escucha? Sí, te escucho, dime. Quería previamente, antes de su exposición, primero hacerle una presentación Vale. sobre su perfil profesional y su Vale. formación académica, Adelante. que es bien interesante. Antes de Vale. el doctor Martín Suárez se considera, para comenzar, como un amante de la tecnología, un tecnófilo dentro del enfoque conservacionista. Tiene una experiencia a nivel online de formación docente. Además, maneja algunos idiomas, el inglés, el portugués y el catalán como parte de su lenguaje. Es licenciado en educación, es magíster en educación y tiene un PH en pedagogía.
con más de 21 años de experiencia en las áreas de investigación y docencia. Está capacitado en la formación de procesos de enseñanza, tanto en universidad como a nivel de coordinación y asesorías a proyectos pedagógicos y curriculares. Ha trabajado en colegios y en universidades a nivel de pre y posgrado. Es asesor y evaluador de investigaciones, coordinador y facilitador de proyectos de formación y desarrollo profesional. Tiene experiencia en habilidades de Atlas-T, Canvas, Moodle, como herramientas ofimáticas. Además, hizo su doctorado con mención Innovación y Reforma Educativa en la Universidad Rovira y Virgili de España, en Barcelona, con mención Excelencia. Su magíster en Educación, mención Enseñanza, la hizo en la Universidad de los Andes, y su diplomado en Políticas Públicas en la Universidad Católica del Táchira. Además, es licenciado en Educación, mención Geografía y Ciencias de la Tierra, de la misma Universidad de los Andes. Es especialista en producción, certificado en producción de contenido de la Universidad del Istmo de Panamá, y tiene un certificado de profesionalidad en formación profesional para el empleo. Además, es articulista de una cantidad de revistas a nivel nacional como internacional. Está reconocido por el CDCHT de la Universidad de los Andes de Venezuela como investigador activo. Es evaluador externo de proyectos de investigación en el Decanato de Investigación y conferencista en las universidades de la ULA, la UNED, la UCAT, miembro de la SOVAC, de la UNEYES y de la Universidad Católica Andrés Bello Caracas. Además es profesor contenidista de la Universidad del Istmo de Panamá, y fue profesor y es profesor del curso de doctorado en pedagogías sobre teorías pedagógicas, modelos didácticos en la enseñanza universitaria. Es diseñador de cursos de programa de doctorado en pedagogía, profesor de maestría en evaluación educativa, sobre estudios comparativos en evaluación, y es profesor asociado de la Universidad de los Andes en el área de la teoría de la educación. Ha dictado cátedras en teoría de la educación, pedagogía, corrientes pedagógicas, gestión del conocimiento, epistemología e investigación. Fue jefe del Departamento de Pedagogía de la Universidad de los Andes, fue coordinador del área de teoría de la educación. Ha sido profesor invitado de algunas universidades, tanto nacionales de Venezuela como de Colombia. Y finalmente tiene una larga trayectoria a nivel de gerencia académica y administrativa, por ser miembro y coordinador del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes y miembro fundador del Programa de Servicio Comunitario de la Universidad de los Andes. Perteneció a la Comisión Curricular de la Universidad de los Andes y asesor externo de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, perteneciente a la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia también, del ASOVAC, capítulo Táchira. Tiene algunas publicaciones. Es autor del libro Saber Pedagógico e Implicaciones en la Enseñanza en el año 2005. Fue asesor pedagógico de instituciones educativas colombo-venezolanas, Táchira, Cúcuta. Ha publicado algunos artículos profundizados con relación a los saberes pedagógicos y sobre teorías pedagógicas contemporáneas. Bueno, con ustedes entonces el doctor Martín Suárez, con su conferencia relacionada con la formación humana ante la nueva realidad mundial o la virtualización frankensteiniana del acto pedagógico. Sea bienvenido. Por adelante con su disertación. Bueno, muchas gracias. Primero, yo lo resumiría en dos deditos, ¿no? En dos líneas, ¿no? O sea, yo lo que soy se lo decía el profesor Juan,
trato de hacerme un atrevido en aquello de poder construir y elaborar algún tipo de producción intelectual. Y me digo atrevido en el sentido de que, bueno, que tenemos que hacerlo como parte de la tarea de formadores y de investigadores latinoamericanos. Más allá de lo demás, todo lo demás es parte de la historia, ¿no? Y lo importante es el ahora. Bueno, como les decía, esta producción es algo que he venido desarrollando, que ha tenido vamos a decir, su línea de acción en diferentes sentidos, tocando la enseñanza y la formación, tocando la investigación, y ahora haciendo una revisión sobre el tema epistemológico, entendiendo la epistemología un poco para los chicos, los que están en etapa de pregrado, como esa construcción que hacemos dentro de una ciencia, esa construcción del conocimiento o la evolución de ese conocimiento dentro de la ciencia. Entonces lo que vamos a hacer es una revisión muy amplia y quizás muy limitada por el tiempo también y por la complejidad que tiene, de los elementos que están tocando el fenómeno del proceso de formación humana, entendiendo formación humana como ese proceso de desarrollo no solamente intelectual, sino que toca todos los elementos del sujeto humano y que permiten en el punto o objetivo fundamental lograr que ese sujeto alcance un mayor nivel de desarrollo intelectual, planteándolo de esa manera. Que por cierto es un concepto que no es mío, un concepto de la escuela francesa, que habla sobre el tema de la formación humana. La búsqueda de la formación humana es esencialmente lograr que el sujeto alcance mayores niveles de desarrollo e intelectualidad. Entonces el planteamiento de esta conferencia está dirigido un poco a entender los problemas, los dilemas que podemos encontrar en esa realidad del mundo que estamos abrazando ahora con la pandemia y con los niveles de complejidad y de interconexión y de globalidad que tenemos en el contexto actual. Quizás, como le decía ahora, es un atrevimiento, pero bueno, es parte de la tarea nuestra en América Latina. No sé si se ve bien la presentación allí. Sí, sí se ve bien. Sí, perfecto. Es parte de lo que nos queda como tarea en América. Cualquier observación que quieran hacerme, bienvenida sea. Creo que la única forma que tenemos de reconocernos, de identificarnos y de valorarnos es compartiendo conocimientos, y eso lo he planteado y lo he formulado aquí. Voy a empezar por el título, ¿no? El título es Formación humana ante la nueva realidad mundial, la virtualización frankensteiniana del acto pedagógico. Y quizá lo más llamativo de la conferencia es señalar una posible virtualización frankensteiniana. Para los que desconocen el término, que lo conocen poco, Frankenstein es la novela que nos plantea Mary Shelley sobre el acto de construcción del ser humano a partir del modelo del ser humano. Entonces, es quitar a Dios de toda la construcción humana, y en el campo de la pedagogía lo hemos tomado, se ha venido tomando como un discurso que nos sirve de metáfora para poder hablar y trabajar sobre el tema de la formación. En este caso yo estoy señalando que la virtualización que estamos sufriendo hoy en día, cuando hablo de virtualización estoy hablando del fenómeno, que no estoy, tengo problemas aquí, del fenómeno, aquí, vale. ¿Se ve bien la presentación? Sí, perfecto, Vale. se ve bien. Vale, estamos hablando del fenómeno del hecho, de la situación, de una necesidad de virtualizar el proceso de formación por la situación de la pandemia, ¿no? Yo coloco 3 dimensiones de análisis allí para hacer una aproximación teórica, recordándole un poco que el fondo del asunto es esencialmente trabajar cómo se va a desarrollar o qué se ha venido desarrollando y cómo se va a desarrollar un poco la formación humana y las ciencias conexas a la formación humana y la pedagogía y la didáctica, inclusive, en este proceso
de virtualización, que yo llamo frankesteriana porque creo que es forzada, es un proceso crítico, es muy relativista y de alguna forma no es autóctona, sino es alóctona. Cuando hablo de lo alóctono quiere decir viene de afuera, ¿sí? Y eso ya venía desarrollándose, pero se está forzando porque el primer punto que quiero tocar precisamente es que ese proceso de estudio nos debe llevar a una aproximación de un escenario de las acciones formativas en la actualidad, en este planteamiento. Un segundo nivel del análisis que quiero formular tiene que ver un poco con la decisión de las teorías, no solamente las teorías de la formación, que es la clave aquí, sino de muchas teorías, con el tema de enfrentar la realidad de la virtualización y el camino de reinventar la enseñanza, ¿sí? Porque creo que nos toca reinventar la enseñanza y alguien dirá, bueno, pero es que hay toda una teoría sobre virtualización, sí, pero veamos las realidades. Y una tercera, una respuesta al dilema de la pedagogía de la sospecha. Esta es una propuesta que yo hago, un constructo que yo hago, o que hacemos un grupo de profesores, pero que ha sido mi línea de trabajo durante algún tiempo, con relación a entender que la pedagogía, en el caso de la propuesta, es una aproximación muy propia del saber que tiene el profesor a partir de las experiencias de su trabajo. Pero más adelante la voy a señalar. Bueno, el primer elemento, el fenómeno de la virtualización frankesteriana. ¿Cuál es el planteamiento que hay aquí? Bueno, entendiendo que la formación, y hablo de formación humana no solamente en el ámbito universitario, sino que está dentro de todo el sistema escolar, dentro de todos los entornos escolares, formales y no formales incluidos. Ese proceso de formación humana, debido a la pandemia, entendiendo que la pandemia nos ha generado un costo social de limitación de la interacción humana y de los procesos que tienen que ver con la interacción humana directa, podemos decir que la virtualización, que está haciendo una construcción forzada, y como construcción forzada la denomino frankesteriana, en el sentido de que estamos creando algo que está en términos de un proceso que si bien es cierto, lo estamos llevando, ha sido inesperado y coyuntural. Entonces nos planteamos 6 aspectos. Primero, que estamos ante una virtualización que implica una formación impuesta, inmediata y coyuntural. Eso lo he señalado ahora, y ya en la próxima lámina les presentaré un poco 3 ejemplos que pudiésemos visualizar de ello. Estamos entendiendo también que la acción pedagógica está debilitada o está delimitada teóricamente por comunidades científicas empresariales, yo diría que emergentes. O sea, esto es un fenómeno que ha ocurrido siempre, es decir, otros vienen a decirnos qué es lo que hay que hacer en términos de formación. También hay una ruptura de temporalidades, cronología y espacios formativos comunes. Esto tiene que ver con que se paralizó la escuela, se paralizó el liceo, se paralizó la universidad. Algunas parálisis de esas temporalidades han sido asumidas con situaciones muy particulares, tratando de darle solución en lo inmediato, pero sin mirar las consecuencias inclusive de esa pequeña solución. Podemos ver inclusive también una decisión de los procesos pedagógicos en todos los niveles y ámbitos educativos. Y cuando hablo de decisión de los procesos pedagógicos, lo que estoy señalando es que fundamentalmente la acción formativa, el profesor que da la clase, al no tener la interacción directa con su alumno y haber construido durante mucho tiempo esa acción formativa con unos supuestos en términos de la presencialidad, nos llevan a que muchos de esos procesos pedagógicos no se cumplan. Y ya lo voy a expresar un poco en el segundo nivel de análisis. Una pérdida de la legitimidad de los discursos y formulaciones
principios y postulados teóricos que orientan la formación de las ciencias, y aquí un poco traigo a colación la nueva jerga o la construcción de un nuevo lenguaje que propiamente viene del campo de la tecnología, inclusive el campo empresarial, y que no han formado parte del ámbito de la pedagogía y de la formación. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Sí? Sí. Vale. Es que perdí de repente un momento el sonido. Entonces, en ese punto, no es criticar, porque creo que debemos aprovechar todos los elementos de los campos que sean para el tema de la formación, pero sí que se está aplicando a rajatabla procesos tecnológicos que nada tienen que ver con lo pedagógico en el campo de la formación. Y eso es como un poco el atractivo de plantear y formular este pequeño análisis que es tangencial, es superficial, no entra en profundidades porque es la idea que entremos en esas profundidades. Y una construcción forzada de los sistemas formativos virtuales, que es un poco lo que paso a explicar ahora en este punto, ¿sí? ¿Qué vectores de incidencia de la virtualización pedagógica? Y aquí coloco 3 países, sin meterme en el caso chileno, que es donde creo que ustedes tienen mucho más información y conocimiento de esos procesos. Yo hago un análisis tomando en cuenta la virtualización desde 3 elementos, ¿sí? Los actores sobre el cual incide la virtualización, los procesos o situaciones que se pueden dar en ese proceso de virtualización, y los 3 elementos de análisis que he encontrado que nos permiten dilucidar un poco cómo se comporta ese proceso. Pero además, entendiendo que la formación, en el caso, llámese, fíjense que yo señalo primaria, bachillerato, universidad, ajustándonos a las terminologías legales y normativas de cada universidad, la enseñanza, el currículo, el aprendizaje y la organización y gestión como los elementos más inmediatos de análisis, ¿sí? Dentro del acto formativo. Entonces, ¿qué me planteo aquí? Primero, que desde el nivel tecnológico, quizás esto sería lo que es la estructura, el análisis de estructura general. La virtualización implica un reconocimiento de alcance, limitaciones, utilidad, grado de formalización, acceso y manejo en el desarrollo de la formación humana. Y aquí entran los 3 países que yo señalaba: Venezuela, Colombia y España. Conocido un poco la situación de Venezuela, prácticamente en la virtualización de la formación está en un 80% nula. Es decir, allí no hay virtualización porque empezando tenemos las limitaciones de los servicios públicos, esencialmente, por ejemplo, la electricidad, ¿sí? La electricidad funciona 1 o 2 horas en un proceso que, bueno, que ya es más un problema de tipo, vamos a decir, de las políticas públicas, que más allá del mismo proceso de virtualización. Pero además es que ni hay la tecnología y las plataformas de trabajo, si pudiésemos utilizar la plataforma de trabajo, ya sea enseñanza virtual o ya sea las plataformas de learning, LLMS, que es paquetes de contenido, esos 2 ámbitos, que no puedo tocar otros más, están muy limitados. En el caso, por ejemplo, de nuestras universidades, se ha utilizado Moodle, y Moodle le requiere primero la tecnología para arrancar los equipos, de la misma tecnología para utilizarla, computadoras, los servidores, etcétera, etcétera. Pero también requiere del pago de los costos de servicio de Internet, que está prácticamente nulo en el país por todas las razones de crisis. Pero aún así, si yo lo ubico ese proceso en la primaria y en el bachillerato, encontramos que, a pesar de que las universidades tienen ciertos privilegios, entre comillas, en la primaria y en el bachillerato prácticamente eso es nulo. Yo le pongo un ejemplo un ejemplo clave. Mi hijo me dice: papá, necesito que me ayudes con una tarea. Entonces me manda la tarea una fotografía de un libro donde la profesora en la parte final envía por WhatsApp, le envía las instrucciones
de lo que tiene que hacer. Y mi hijo, yo lo oriento, él escribe la tarea y él le manda una fotografía de puño y letra. Entonces, para mí era como ver un poco el ejercicio de la época cuaternaria, es decir, estamos en el mundo de la tecnología, pero estamos utilizándola inadecuadamente. Pero ese es la forma y no el fondo. El fondo es cuál es el nivel de aprendizaje, cuál es el nivel de formación que va alcanzando él, ese niño, como muchos otros, pero cuál otro no tiene acceso absolutamente a nada. Y ahí está un poco este primer elemento, que es el elemento de tipo tecnológico. Desde el punto de vista, entonces fíjense, el elemento tecnológico tiene que ver con niveles de formalidad e institucionalidad de la virtualización, con el acceso posible a la virtualización, los costos y los soportes, la preparación y formación de profesores y de los estudiantes en el manejo de las tecnologías, los usos y la selección, no solamente de tecnologías, sino los contenidos que se utilizarán por él, a través de ella, la producción y la escritura de los contenidos, que es un elemento clave. Para uno producir contenido en un espacio virtual, llámese lo que ustedes quieran llamar, hay que tener un nivel de formación que nos permite inclusive hacer esa pugna y esa lucha en el mejor lenguaje con los contenidos que están ofreciéndose a nivel global y que ya no son de un sujeto en correspondencia con otros sujetos, sino un sujeto con empresas y compañías que nos están vendiendo conceptos, que están vendiendo información, inclusive que dejan en tela de juicio a las comunidades científicas. Y el proceso de sistematicidad de ese proceso de formación humana. Y por último, quizás lo clave, la legitimidad de la virtualización, del proceso de virtualización como mecanismo para lograr la formación humana. Bueno, y entonces entraba en dos elementos más. Primero, la preeminencia del control de la información, del conocimiento como un recurso de poder de las grandes transnacionales gestionadoras de contenido, porque se han convertido en gestionadores de contenido, que son las que validan el contenido, las que validan la información, las que validan el conocimiento, inclusive los trucos que tienen para cercenar información valiosa. Les podría dar un ejemplo. Durante el énfasis de las primeras etapas de la pandemia salieron algunas informaciones que fueron sacadas en algunos medios tecnológicos. Estas informaciones empezaron a recibir divulgación y en un determinado momento yo hice una divulgación por uno de estos medios tecnológicos, específicamente Facebook, y Facebook me bloqueó a mí y me dice que esa información no está certificada. Como yo no me quedo allí, yo escribo un correo a la compañía y le digo que yo quiero saber quiénes están certificando o quiénes están legitimando o validando que esa información es válida. La respuesta nunca llegó. La paradoja es que yo vuelvo a cometer intencionalmente vuelvo a cometer la misma imprudencia y 2 días después no tengo un bloqueo de la información. ¿Por qué lo hago? Porque recibí confirmación vía otros medios tecnológicos que la información había sido valedera. Entonces uno se pregunta un poco hasta qué punto el profesorado, tiene la capacidad de poder utilizar la información que le ofrece el espacio virtual, en este caso Internet, etcétera, etcétera, y que esa información sea válida, reconocible, etcétera, etcétera, dentro de la comunidad científica para la enseñanza. Bueno, en este gráfico que parece un poco tortuoso y muy recargado, yo quiero significar este elemento que está aquí arriba. La característica definitoria de la comunidad científica y el papel del desarrollo pedagógico. Y esto un poquito hacer historia de lo que ha sido la pedagogía como ciencia disciplina, mi postura como ciencia disciplina de la formación humana. Yo lo que les quiero significar primero es que estamos en un gran cisma o ruptura paradigmática dentro de lo que es la formación, porque casi que, como lo señalaba, hay una virtualización forzada del acto pedagógico. Y inclusive, más allá de los procesos que están ocurriendo en otros países. Me olvidaba de Colombia y me olvidaba de España. En España, por ejemplo, está ocurriendo un fenómeno muy singular, porque están enviando los chicos,
Los chicos están recibiendo educación en grupos pequeños, presencial, pero hay trabajos virtuales. Y están encontrando dificultades porque el profesorado, a pesar de que ha tenido algún nivel de formación, tiene dificultades en el manejo de los recursos tecnológicos, etcétera, etcétera, pero además tiene dificultades en la selección del contenido, que se supone que es un elemento institucional que está en desarrollo, ¿sí? Está en trabajo, ¿sí? Y no así el caso de las universidades, que ya tienen experiencia en ello, pero los sistemas escolares a nivel de primaria, utilizando esa terminología, y el bachillerato están quedando un poco en el aire. Tanto así que han llamado a profesores para que tengan algún tipo de experiencia en producción de contenido para hacer trabajo de las instituciones. Y en el caso colombiano, pues tiene que ver un poco con que las universidades se han acercado más al fenómeno de una virtualización ya sistemática, estructurada, aunque cuestionada también, y van quedando los sistemas de formación, la formación a través de los sistemas escolares, van quedando relegadas. Entonces, ¿qué nos encontramos ahora? Yo quiero hacer un gran parangón, que yo lo he visto de esta manera. En la pedagogía tradicional, los modelos tradicionales, el primer comportamiento de la comunidad científica como tal era un comportamiento focalizado, nucleado, era diversa. Quienes producían pedagogía, los psicólogos, los médicos, los educadores algo, no mucho, ¿sí? Los filósofos. Y eso no está mal, porque el campo de la educación, el campo de la pedagogía, el campo de la formación es un campo bastante requerido de intelectuales y de productores de investigación. Quiero resaltar un poco que esta comunidad científica yo lo defino en términos teóricos y prácticos, ¿sí? Entonces, esta comunidad científica en un principio es teórica, es muy pequeña, focalizada, nucleada, diversa. Estamos hablando del siglo XIX. Un poco en el siglo XX vemos cómo la comunidad científica logra globalizarse, pero al mismo tiempo de lograr globalizarse, muchos quieren hablar de educación, muchos quieren incorporarse al tema de la educación, y por lo tanto empiezan a cohesionarse grupos de investigación, comunidades de investigación, pero sigue existiendo ese proceso de dispersión, de diversidad. Es decir, aquí no son solamente médicos, educadores, los que menos, los educadores, filósofos, psicólogos, sino que se incorporan cantidad de personas con una formación tan diversa como el tecnólogo, el especialista en tecnología que quiere hacer su aporte en el campo educativo. Pero ¿qué está pasando ahora? Que la comunidad está sufriendo lo que sufrió en algún momento en el siglo XIX. La propia comunidad pedagógica, al enfrentar este problema, tiene una gran tarea y un gran reto, que es repensar, que es resignificar toda esa construcción que se ha hecho del aprendizaje, de la enseñanza, del currículo, de la didáctica, inclusive de la didáctica de la matemática y de todas las ciencias, para poder ir más allá de los simples fundamentos que nos está aportando las teorías de virtualización de la formación, que no son nuevas, ¿no? Eso es con bastante tiempo de producción. Y esto un poco para entender que si antes teníamos referentes, piense que el negro coló modelo tradicional, tecnológico, eurocéntrico, modelos contemporáneos, tendencia pedagógica, pero aquí llegó un punto en que yo creo, y un poco en las discusiones que hemos tenido, en la lectura que hemos realizado, en la investigación de documentación, que estamos en un momento de una nueva cisma o ruptura que tenemos que aprovechar para reconducir, insisto, para resignificar, para reevaluar esos conocimientos del campo de la formación, del campo de la didáctica. Y por supuesto de otros campos. Esta pandemia nos está generando una gran pauta en acaso. Esa decisión de la teoría sobre la formación humana, un camino para la reinvención de la enseñanza. Entonces yo planteo aquí
algunos elementos, no todos, porque esto es un trabajo que amerita, primero, centrarlo en ámbitos muy particulares, y segundo, dedicarse a revisar, ¿sí? Pero tiene muchas aristas y muchos factores. Primero, que hay una pérdida de legitimidad o referencialidad científica del acto pedagógico, en una dirección de lo que algunos autores llaman las arenas movedizas de la enseñanza. Es decir, estamos produciendo enseñanza, estamos produciendo formación, muchas veces sin ningún sustento. Y lo hablo en el proceso de virtualización, ¿sí? Sí, cosas como, y voy adelantando a un ejemplo que yo quiero dar, escuchaba en un curso que estoy trabajando con algunos especialistas, algunos profesores que decían, por ejemplo, que la gamificación es un proceso donde se usa el juego para la enseñanza, era en absoluto la actividad lúdica. Entonces, claro, a mí me llama la atención poderosamente que quieran sustituir gamificación dentro del espacio virtual por el acto lúdico, que es uno de los principios pedagógicos que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esto nos plantea, no solamente es eso, son muchos elementos que asoman que hay una pérdida de la legitimidad. A ver, insisto, no es que es absoluta, pero sí que hay una pérdida de legitimidad o de referencialidad científica. Y cuando hablo de referencialidad científica, estoy señalando la capacidad que tiene un profesor, una profesora, un formador, de darle un sustento al acto de la enseñanza, más allá de sus meras experiencias como profesional. O sea, necesita de referentes, y para eso se va a la universidad, para tener referentes. Pero también se producen referentes cuando uno es capaz desde la práctica de hacer investigación. Bueno, otros aspectos que son cuestionadores y son claves son cómo aprende el estudiante ante la virtualidad, qué fundamentos guían nuestra acción pedagógica. Estoy hablando del profesor o profesora, cuál es el impacto de los creadores, seleccionadores de contenido educativo en la virtualidad, es legítima la evaluación para la acreditación del aprendizaje de la virtualización. Esto es otro elemento clave. Realmente cuánto está aprendiendo el estudiante. Veámoslo en los niveles de primaria y secundaria, porque quizás nos podemos aproximar a nivel universitario con muchos instrumentos y recursos que tenemos. La empresa Google saca ya cómo construir los instrumentos de evaluación, ¿sí? Pero la gran pregunta es, bueno, y realmente eso determina que el estudiante está aprendiendo, es la gran pregunta que yo me hago. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo visualizamos? Bueno, otro elemento es el papel actual de las construcciones teóricas desarrolladas en el ámbito pedagógico y didáctico a la luz de las exigencias coyunturales de virtualización. Aquí insisto en algo, me parece preocupante que solamente aprovechemos el elemento tecnológico, es decir, lo que nos dice la tecnología para desarrollarla, porque la tecnología en todo caso es un medio, pero el medio se está convirtiendo en el elemento de disposición de hacer que inclusive el medio es el que dirige el contenido y los procesos, en este caso, el currículo y la enseñanza y el aprendizaje. Otro elemento que es importante es hacer una resignificación pedagógica de los cursos alóctonos. Cuando hablo de discursos alóctonos son foráneos, es decir, lo que vienen de fuera del propio campo de la pedagogía y que serían de la estructura tecnológica. Yo lo señalaba ahora, el ejemplo de la gamificación. Y por último, para no ampliar más y generar más problemas sobre esto, la desnaturalización de los procesos esenciales de la formación humana. Aquí está la clave del asunto. Nosotros hemos pensado en el sujeto humano, en la formación del sujeto humano, visto un discurso que inclusive viene de la ilustración. ¿Sí? Y ese discurso de la ilustración lo que nos plantea casi todas las teorías y todos los fundamentos que vienen en el campo de lo social es que el hombre se socializa y se humaniza. Pregunta, ¿cómo reconceptualizamos socialización de cara a la virtualización y cómo conceptualizamos humanización de cara a la virtualización? Pregunta un poco, y la dejo aquí para los participantes. Quiero que en unos segundos dibujen una cara humana, pensando que esa cara humana es el estudiante, la persona formada, y que veremos en 15, 20 años. Es un ejercicio simple
un poco para que nos sirva de elemento relacional de esto que estoy planteando y formulando. Bueno, en este caso, en el segundo nivel de análisis, como lo señalaba, entra un poco qué está haciendo la virtualización en el campo de la pedagogía, ¿no? Entonces yo señalaba en un principio dos elementos claves. Lo que es el aula virtual, que es el ejemplo más típico del aula virtual sería esto. Dime, Oscar, ¿hay alguna cosa que quiera decirme? ¿No? Vale, vale. El tema de la virtualización, voy a poner todo ejemplo, pero hay muchos más, ¿no? Google tiene Classroom, por decir algo, que es un elemento que pudiésemos trabajar. Pero estoy trabajando dos ámbitos fundamentales. Aula virtual, en este caso presencial, el ejemplo típico sería el Zoom, el uso de este medio tecnológico, y el otro sería, por ejemplo, las plataformas como Moodle, Canva, perdón, que son plataformas de tipo LMS, ¿sí? Que son producción de contenido que se coloca en esa plataforma y ese contenido es administrado atemporalmente o asincrónicamente, ¿ok? No atemporal, perdón, asincrónicamente. Bueno, yo planteaba, y este planteamiento viene un poco de la observación de algunos fenómenos que están ocurriendo, vista la virtualización y la comparación con el proceso presencial, porque el tema no es criticar la virtualización del acto de la formación, el tema es revisar esa virtualización para que nosotros seamos cónsonos con esa idea, con ese concepto de formar a un ser humano, a un sujeto humano, en función de los requerimientos y necesidades del momento también, pero sin perder la esencia de lo que es la condición humana. Entonces, en ese planteamiento, revisábamos, por ejemplo, clásico de los principios pedagógicos, la actividad lúdica, que obedece a la idea de que el ser humano asume roles y sigue normas, el afecto materno, que es la expresión de la direccionalidad que tiene un sujeto que enseña, que educa, perdón, con relación al que aprende. Sí, es decir, este afecto materno tiene que ver con la comunicación. Alguien dirá, bueno, pero el afecto materno en la universidad no existe. Sí, es que como principio existe, porque se trata de establecer que existe una comunicación afectiva entre el profesor que forma y el alumno o el estudiante que es formado. Bueno, la diferencia sobre aprendizaje es diferente, desde la propia autoridad, desde la propia actividad se construye el conocimiento, un poco parte de lo que es el constructivismo, la interacción con el medio, otro de los principios, el desarrollo progresivo y diferenciado, la experiencia natural y espontánea, que es rusoniana, el maestro potencia la formación, Rousseau y Vygotsky. Fíjense que he señalado a algunos autores allí. Bueno, la gran pregunta es, esto de la virtualidad, llámese virtualidad, aula virtual presencial, caso este, o háblese de los sistemas con plataformas como el LMS, Moodle, Canva, etcétera, que se manejan en las universidades. ¿Cuánto de ruptura de esos principios que se han catalogado como elementos primigenios durante muchos años, durante mucho tiempo, son hechos pedazos, hechos añicos? ¿Cuánto se rompen desde el punto de vista teórico? Y aquí no es explicar todo esto, ¿sí? Es un poco seguir con la idea anterior. Si los principios pedagógicos empiezan a ser cuestionados, y lo han sido durante toda la vida, pero ahora con un nivel vamos a decir, de impacto muy alto, porque prácticamente esos principios vienen a ser suplantados por otros que pueden ser muy válidos, pero que tienen muy poco de estudio y de investigación, que es para donde va dirigido el énfasis de esta conferencia, en indicarle que a los profesores y al profesorado y a los estudiantes de docencia requieren de un proceso de formación en investigación ahora mucho más que antes. ¿Cuál es el planteamiento aquí? El planteamiento es muy sencillo. La virtualidad rompe absolutamente con todos estos elementos desde el punto de vista de la legitimidad en términos de decir es válido, ¿sí? ¿Y por qué lo rompe? Bueno, porque precisamente muchos de esos modelos, ¿sí?, se nutrían de lo que yo les señalaba, de esa fórmula
planteada en un principio sobre socialización y humanización, y una fórmula que viene de la Ilustración, pero además del acto presencial y de la necesidad de interacción fundamental y clave. Entonces estos modelos pedagógicos deben estar ahora sujetos a una necesaria revisión epistemológica de cara a este fenómeno que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una resignificación, es decir, darle un nuevo significado, revisar los significados desde el punto de vista teórico y conceptual. ¿Cuál es la diferencia entre lo teórico y lo conceptual? Bueno, uno se incorpora al otro, perdón. La resignificación teórica sería dentro de toda la estructura global de producción. Y lo conceptual tiene que ver con los significados. Entonces, en este caso, necesitamos investigar y reconstruir los fundamentos de cara a una nueva realidad formativa. Que no es que es invento mío, está ahí, está en la calle, está presente, está en todos los países. Está mundializado. Pensemos un poco en todos esos países. Antes hablábamos del desarrollo y de subdesarrollo, después pasamos al concepto de países rápidos, países lentos. ¿Qué concepto vamos a manejar ahora en términos de desarrollo intelectual, en términos de formación? Bueno, y aquí entramos a un tercer elemento, ya la aproximación que yo hago, ya vista lo que yo le decía del atrevimiento, que no es mío solamente, sino de un grupo de compañeros, pero bueno, el que es más dedicado a esto soy yo, en el sentido, digo, dentro de esta experiencia de investigación, dentro de este tema, hay otros autores que trabajan, por supuesto, estos aspectos. Hablar que si yo visualizo la formación humana en cualquier ámbito educativo, en cualquier sector educativo, los elementos que se van rompiendo son los procesos de socialización y humanización. ¿Esto por qué lo resalto? Porque es que se rompe porque hay una desnaturalización. O sea, si no hay contacto, si no hay conexión, o si la conexión es virtual y esa conexión tiene sustentos y sustratos o fundamentos referentes que no son del propio campo, tenemos que pensar qué tipo de socialización se está planteando y qué tipo de humanidad se va construyendo. Y no lo vamos a pensar de la hora, tenemos que pensarlo en las próximas generaciones, porque hacia dónde se dirigirá entonces ese proceso de carácter universal del hombre. ¿Qué tipo de autonomía frente a los resultados de la virtualización va a tener el sujeto humano? ¿Qué capacidad de procesamiento de la inteligencia? Recuerden un poco el dibujo que les he pedido ahora en la mitad de la exposición, de pensar el dibujo del sujeto humano, ¿sí? De la cara que tendremos de un sujeto humano formado en 20 años, en 30 años. ¿Qué tipo de relaciones en términos de fraternidad, de interacción va a tener el sujeto humano? Y estos elementos, ¿sí? Que son dimensiones de la formación, eso es formación humana, que es un proceso humano continuo, diferenciado, evolutivo, tiene dos condiciones fundamentales, pero dos elementos fundamentales. Las condiciones internas, que son biológicas, psicológicas, sociales, y los factores externos que tienen que ver con el fenómeno de la cultura, de la producción cultural. ¿Cuál incide sobre cuál impacto tiene sobre cuál? Y aquí se rompe con la premisa, y esto es clave en el discurso, perdón, en el discurso del plano de la filosofía y de la producción epistemológica. Aquí se rompe con la premisa cultural occidental, se cuestiona la premisa de que la ciencia y la educación van a llegar al progreso. ¿Por qué se rompe? Porque la virtualización ofrece otro tipo de humanización y otro tipo de socialización. Y ustedes me dirán, sí, es que la virtualización se ha venido produciendo. Sí. ¿A qué costo? ¿Quiénes están virtualizando? ¿Quiénes son los que juegan papel más preponderante? ¿Cuántos youtubers hay? ¿Qué nos dicen los youtubers? Los youtubers están educando. Los especialistas en las redes están educando. Tenemos deportistas que tienen, a ver, el colombiano futbolista James tiene casi 2 millones de seguidores. Bueno,
Pero él es formador, no es formador, pero maneja una imagen y esa imagen maneja valores y esos valores manejan un contenido, ¿sí? Pero veamos, en el caso de los youtubers, cuánta información en términos científicos se están manejando. ¿Cuánto es verdad, cuánto no es verdad? ¿Ok? Bueno, ¿qué he planteado yo entonces? Bueno, este es un planteamiento atrevido, quizás medio loco en el sentido de enfrentar esta realidad, y señalo que, bueno, que tenemos una pedagogía, yo lo llamo pedagogía de la sospecha, no es nuevo, es un constructo que tiene desarrollo más de 10 años, que se deriva de lo que es el saber pedagógico, ¿sí? Y en este caso, el saber pedagógico entendido como la construcción que hace el formador, profesor, profesora, en cualquier ámbito educativo, en cualquier nivel educativo, que hace el profesor de su propia experiencia práctica, pero que no se queda en esa experiencia práctica, en ese saber, en ese primer saber, sino que es capaz de reformularlo, de reflexionarlo, de generar praxis, reflexión sobre la práctica, para reconstruirlo. Y por eso lo llamo pedagogía de la sospecha, porque es que ahora, con la virtualización, no solamente forzada, sino de otros agentes, que va más allá de los propios sistemas escolares, a lo mejor ellos tienen la razón, pero hay que revisarlo, no pueden decir que podemos ir construyendo un conjunto de saberes sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje y sobre el desarrollo del currículo. Entonces, esa pedagogía de la sospecha es una construcción reflexiva que la hace, en este caso, el formador, profesor, profesora, en cualquier ámbito o nivel educativo, inclusive los que enseñan ciencias sin tener certificación como docentes, ¿sí? Pero sí tienen que tener claro todos que todo formador, que todo educador, profesor o profesora, tienen que ser investigadores, al menos de sus propios saberes, de sus propias construcciones cognitivas, que es donde él va a hacer eso y que constituye un saber de autotransformación, cambio e innovación, que nos plantea que se produzcan praxis de sus experiencias formativas, insisto, de la investigación. Clave fundamental, porque es pedagogía de la sospecha, porque esto nos va a desvelar. Desvelar es quitar el velo, ¿no? Quitar lo que nos tapa, lo que no nos permite ver la realidad, desvelar todos aquellos factores que inciden en la formación, en la enseñanza, en el aprendizaje y en el currículo. Ahí estoy planteando yo el concepto de la pedagogía de la sospecha. Oscar, ¿para qué tiempo llevo? Porque no llevo el tiempo aquí. ¿Voy bien? Sí, va bien, va bien. Vale. Cualquier cosa me señala. Bueno, No? un poco lo que señala en un principio, ¿se acuerdan de esta matriz que está en un principio? ¿Sí? Que yo lo coloco como el modelo de virtualización. Entonces yo estoy colocando 3 elementos que pudiésemos utilizar en la dirección de esa revisión necesaria de cara a lo que es el fenómeno de la virtualización forzada, que insisto, no es el único fenómeno que está ocurriendo en el mundo actual, sino que es uno de los más latentes y más potentes porque afecta a una gran cantidad de población en el mundo y de muy diversos factores. Planteo 3 elementos. Primero, una reubicación epistemológica, en este caso la pedagogía de la didáctica, ya no solamente ver que tenemos una escuela francesa-alemana que nos habla de formación y una escuela anglosajona que nos habla de la ciencia de la educación, sino que tenemos que empezar a hacer una revisión de lo que nos dicen, ¿aló? De lo que nos dicen otros, o de lo que podemos decir dentro del campo de la producción de la teoría en correspondencia con este fenómeno. Que insisto, coloco 3 elementos aquí, pero pueden ser más: enseñanza, aprendizaje y currículo. Un segundo nivel, la resignificación de fundamentos, que tiene que ver con una revisión de lo teórico y lo conceptual, ¿sí? Entendido que hay que revisar las teorías, los niveles de aplicación, los niveles de impacto, la utilidad o no utilidad, la sostenibilidad, la legitimidad de todas esas teorías, no solamente como marco teórico, sino como elementos conceptuales que nos ayudan a desarrollar ese proceso, pero también la gran pregunta sobre lo que es la socialización y la humanización. ¿Hacia dónde nos dirigimos en términos de humanización? En términos de humanización, y qué tipo de socialización se está logrando con ese sujeto humano.
¿sí? Cuando hablamos de socialización, estamos hablando de ese proceso en el concepto clásico, de la capacidad que tiene ese sujeto de interrelacionarse y crear en esa interrelación un ecosistema que produce, que es cultural, ¿sí? Perdón, de intercambios. Y la humanización como ese proceso cultural que permite identificar elementos y rasgos de un sujeto humano en una determinada sociedad. Bueno, y entonces un tercer nivel de análisis, que es el desvelamiento de los elementos de análisis de la práctica. Aquí bajo un poco más y me voy al aula de clase y digo, bueno, ya va, hay que revisar la praxis, la práctica en la virtualización y hay que atreverse, y esa palabra para mí es clave, a una construcción teórica. Inclusive los chicos que están estudiando didáctica, que están estudiando, que están en los pregrados, en la universidad, y yo creo que eso lo hemos dicho siempre, la gente tiene que atreverse a construir teoría, pero una construcción teoría revisando la práctica que se produce, en este caso la formación. Y bueno, entonces señalaba que el proceso de investigación lo que nos lleva al desvelamiento, que es un poco la pedagogía de la sospecha, entendiendo esa pedagogía de la sospecha como una construcción, insisto, que permite desvelar las realidades y reorientar la formación hacia un camino un poco más certero, no, más ecuánime en términos de las nuevas realidades. Y por supuesto, fundamentado con el tema del saber pedagógico. Bueno, algunas referencias de investigación. Y bueno, aquí vi un escrito que es de un uruguayo que nos plantea la crisis que le entra a él, a este profesor, cuando se encuentra que en la universidad sus estudiantes se han convertido en pequeñas islas donde lo que manejan es un contenido flash. El contenido flash es el contenido de la red, el contenido que te vale unos segundos, un par de minutos y después lo olvidas, pero que los elementos fundamentales, los conceptos profundos, los conceptos que le han dado significado a la cultura humana, prácticamente están desaparecidos o terminan siendo pequeñas anécdotas o selfies de su memoria. Y por ahí pues termino mi disertación planteándonos que esto de la virtualización no es nuevo, pero sí que el fenómeno de la pandemia y la crisis que tenemos en el mundo, no solamente la pandemia, sino la gran crisis económica que existe en el mundo y la relativización absoluta del sistema de valores, especialmente en el espacio formativo de la escuela, de la universidad, de los liceos, y nos están dejando una lección muy importante a los que nos hemos dedicado a hacer trabajo de investigación y de formación. Y es hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. En qué tipo de sujeto humano estamos nosotros formando y qué sujeto humano va a ser el que prime en un futuro próximo. Con respecto al dibujo, era una reflexión de conectar un poco esa imagen que tenemos del sujeto humano, hombre o mujer, la cara de esa persona, con los rasgos de potencialidad derivados de la formación. Es decir, ¿qué potenciaremos nosotros? Los oídos, los ojos, la boca, el discurso, nuestras formas, ¿sí? En vista de este proceso de virtualización que está ocurriendo y en a futuro. No podemos leer el futuro, pero sí podemos empezar a investigarlo. Hasta aquí mi disertación. Muchas gracias. Bueno, doctor Martín, agradecido por su exposición y por su reflexión teórica relacionada con la pedagogía de la sospecha. Pasemos ahora entonces a las preguntas. Si algún participante quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión, lo pueden hacer vía micrófono directamente o si no a través del chat. Se hacen las preguntas por acá. Esperamos algún comentario de algún colega, de alguna colega, de algún estudiante también que tenemos aquí. Estudiantes nuestros de la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Física.
o de algún colega que quiera reflexionar o hacer alguna pregunta sobre el tema tratado hoy. Yo quería decir algo que me Rodrigo, está, sí, que me llamó la atención lo que decía de dibujar una cara de Ajá. una persona de aquí en unos 20 años más. ¿Quién habla, perdón? Rodrigo. Rodrigo, a ver, si puede encender la cámara. Me gusta ver a las personas. No tengo Pues, cámara. bueno, dale. ¿Cuál es tu planteamiento? Claro, que me llamó la atención porque de aquí a unos 20 años más, yo creo que el tema como se está trabajando ahora quizás se va a trabajar de la misma manera como se está haciendo ahora. Entonces uno se imagina, lo que se me vino a la mente fue lo que uno está viendo ahora, la cara de la persona en un monitor. Es lo que se me vino a la mente. Vale, ¿no? Y es interesante porque es que yo estoy planteando ese elemento como un elemento de relación de todo el contenido trabajado. Poco para que visualicemos de alguna forma, porque es que una de las formas que tenemos para reconstruir los conceptos es ser capaz de expresarlos de otra manera. En este caso, expresándolo a través de un dibujo. Por ejemplo, este ejercicio ya lo he hecho yo y me parece interesante cómo la gente construye los ojos de las personas más grandes. ¿Sí? ¿Por qué construye los ojos de las personas más grandes? Pues está el impacto de las pantallas, de la virtualización, etcétera, etcétera. Es un poco como esa conexión que hace la gente del futuro próximo en 20 años en términos de formación. Claro, y el otro tema que estaba pensando era sobre la socialización que van a tener los niños en el colegio, que no va a ser muy distinto a lo que se ha estado viviendo hasta ahora, que va a haber menos lo que es el contacto físico entre las personas, que eso es algo fundamental para el desarrollo, pero se va a estar quitando eso y ahí va a ver cómo va a afectar en un futuro. Eso es bien importante, Rodrigo, porque fíjate que una de las cosas que estábamos estudiando es, por ejemplo, Piaget, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con Piaget y sus famosos estadios? Que de alguna forma han sido reproducidos, revisados, cuestionados, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un chico, un niño, una niña con 3 años que ya está utiliza un artefacto tecnológico, la tablet, ¿sí? En términos de su construcción, en términos de aprendizaje, ¿sí? Cuando se plantean, los especialistas dicen, bueno, mira, que no tomen la tecnología. Si ustedes revisan lo que dicen los dueños de las redes sociales, los dueños de las grandes empresas tecnológicas, ellos no quieren que sus hijos tomen los aparatos tecnológicos, sino a una edad bastante avanzada. Hay algo que saben ellos, ¿no? Acá en mi propia casa tengo mi sobrino de 3 años y ya es prácticamente experto con el celular para ver los videos y ha aprendido mucho con los videos para niños que hay. Así es. Pero aún no tiene contacto con más niños, que eso es algo que a su edad ya debería haber empezado a tener. Muy bien. Y eso ahora por culpa de la pandemia, yo más que nada. Muy bien, Rodrigo. Muy buenas reflexiones, gracias. Bien, continuando con las intervenciones. Gracias, Rodrigo. Continuando con las intervenciones, aquí en el chat aparece, vamos a ver, el profesor, el profesor Carlos Cabezas, me permito felicitar la reflexión tan interesante sobre un tema muy poco tratado, pero de la más alta importancia. Muchas gracias. Gracias. El profesor Iván Felipe Castellana, saludos desde la Universidad de Pamplona, Colombia, Cúcuta. Quedamos en sospecha. Marisol comenta, dibujé una persona donde se pierde la espontaneidad, sin expresividad, inmerso en pensamientos. ¿Qué podemos hacer como profesores para no perder la humanización? Oscar, ¿me das la palabra cuando
tenga la posibilidad. Okay. Cómo no, profe. Martín, si tiene algún comentario sobre Sí, no, el último elemento planteado es bien interesante, ¿no? Yo pienso que si bien es cierto, ya esto se venía produciendo, de un cambio de la visión de la humanidad, del concepto del sujeto humano, de la forma como se va construyendo el ser humano. O sea, ya nosotros estamos dejando atrás y ahora de manera forzada ese concepto del ser humano como lo aprendimos, lo hemos manejado. Pienso que la pandemia y todo el fenómeno de crisis mundial lo que está es acelerando un nuevo tipo de sujeto humano que ya no podemos hablar de esta humanidad, ¿sí? Y no es un atrevimiento decirlo en el sentido de que el sistema de valores, el sistema de referencia de la ciencia, el planteamiento ese de que me uso la ciencia para educarme y me educo para lograr el progreso, en términos reales y concretos con el proceso de virtualización es una panacea, es una mentira, es algo que se pierde. La humanidad, no sé cuánto tardaremos, quizás muy pronto, en darle otra caracterización a nivel de los estudios de filosofía, de epistemología. Porque es que ya los rasgos están, por ejemplo, el rasgo ese del relativismo, del ser relativo, que es rápido, que le importa nada, que está ubicado y no está ubicado, ya lo estamos viendo. Eso es parte de esa cultura posmoderna que se ha venido impuesto durante algún tiempo, pero que se acrecenta con el fenómeno de la virtualización. O sea, por ejemplo, algo importante de esa humanidad es cuál es el sentido de valor del otro. O sea, yo no hablo ya no solamente del alumno, sino el valor del otro dentro de la familia, dentro del entorno, ¿sí? ¿Qué impacto tiene esa formación en la valoración del otro sujeto? Y ahí está el gran problema de la socialización y por cierto de la humanización, porque es que al final, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la sociedad humana? Estamos hablando de un tipo de sujeto humano que interacciona, que produce cultura, que se relaciona, que se conflictúa, que tiene una construcción de lenguaje, unos códigos, etcétera, etcétera. Y todo eso nos lleva a una revisión a partir de este fenómeno y otros, ¿sí? Profesora Saela, adelante. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto, Martín, tener esta oportunidad de compartir contigo y bueno, y con todos los que están presentes hoy esta actividad. Les comento a todos que yo estoy ahí como con una especie de taquicardia, como acelerado, después de escuchar todos estos planteamientos de Martín. Bueno, primero por la emoción de encontrarnos por aquí y segundo porque hay un cúmulo ahí de ideas, de inquietudes que precisamente le hemos venido, digamos, dando vuelta en estos últimos meses. Y bueno, y la intervención de Martín, las ideas que presenta, corrobora muchas inquietudes, algunas certezas, bueno, y nos abre múltiples posibilidades de más reflexión, más búsqueda y más interacción. Voy a comenzar por mostrar, no sé si se ve aquí mi carita, ¿se ve? Bueno, yo allí pinté un rostro que ve hacia arriba, tu mirada está hacia arriba, hacia su mente, y se planteaba muchas interrogantes e inquietudes, dudas, incertidumbres, porque creo que ese es uno de los caminos ¿verdad? Que nos marca el porvenir, estar enfrentando esa incertidumbre y utiliza por allí Martín en su discurso una expresión que me resulta bien interesante, una buena metáfora de las arenas movedizas. ¿Sí? Una persona que se desplaza por arenas movedizas debe estar en actitud de alerta y en constante haciéndose muchas preguntas, cuestionando todo, ¿verdad? Lo que observa y lo que percibe en todos sus sentidos. Pero también vean que mi cara tiene una sonrisa. Bueno, porque es una sonrisa de esperanza. Yo no pierdo, y como educador menos, como ser humano y como educador, bueno, la esperanza en que como seres humanos, aún en medio de todas estas circunstancias apremiantes
de esta virtualización forzada que uno teme que nos deshumanice, ya buscaremos como el agua que fluye los resquicios, los intersticios por donde continúe fluyendo nuestra humanidad y siempre apoyados en el acto educativo, en el acto pedagógico. Entonces, bueno, por allí hay mucha esperanza. Habla Martín de la desnaturalización de los procesos esenciales de la formación humana, de la socialización y la humanización, y sí, eso es una gran preocupación. No obstante, yo les voy a referir una experiencia aquí en Venezuela, para los que están presentes, hablo desde Venezuela, contento porque no se me ha ido la luz ni la conexión. Resulta que sí, hay una situación crítica, hay una crisis profunda y muchas dificultades en el ámbito de quienes ejercen la docencia para asumir o enfrentar esta virtualización, porque forzada, igual tenemos que asumirla, pero ojalá que nos vayamos deslastrando en la medida que transitamos ese camino de unos imperativos que no son propios, ¿verdad? Que incluso no son naturales, que no son contextuales, sino que están allí, pues, que vienen y no sabemos muchas veces de dónde. Bueno, nos iremos deslastrando de ellos. Y vamos, y ya uno percibe aquí en la realidad venezolana esfuerzos bastante significativos y que hay que reconocerlos con mucho respeto de los docentes y de los directivos en todos los niveles. Uno está observando eso, ¿verdad? Y acciones como esta un poco se inscriben dentro de lo que decías tú, Martín. Fíjate que a mí me llaman en una institución privada. Las instituciones privadas tienen un poco más de ventaja en esto de asumir y enfrentar la virtualización, porque, bueno, tienen más recursos, equipos, etcétera, etcétera. Me llaman para que oriente a los docentes de castellano y literatura, de un área de lengua, para cómo enseñar castellano desde la virtualidad. Y bueno, y me resultó interesante, propicio y oportuno. Pero lo que me gustó fue que la persona que me contacta, la directora de la institución, me dice que el énfasis, me dice, por favor, profesor, que el énfasis sea el de la afectividad, lo socioafectivo, las emociones. Porque resulta que en este rollo de la virtualidad y de las tecnologías y de las aplicaciones, las apps, etcétera, se nos está olvidando el énfasis más importante, que es el ser humano. Entonces, bueno, por allí dije, eso es el camino que me gusta. Ese es el camino con el que sintonizo desde el punto de vista espiritual, intelectual, afectivo, etcétera. Esta intervención de Martín me permite a mí ahora conseguir un asidero interesante, ¿verdad? Y sobre todo porque también Martín nos está dando elementos para que hagan para esa resignificación a la que te refieres y para ese crear teoría. Bueno, me parece valiosísimo. En fin, Martín, son muchas cosas y son muchas inquietudes y muchas ideas que por ahí he tomado nota y que me llevo, ¿verdad? Con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y para finalizar, una gran dificultad dentro de esa sospecha a la que tú te refieres. Yo asistí recientemente a una conferencia de un profesor, Douglas Izarra, que es conocido por ustedes, y refería Douglas Izarra que con esto de la virtualización en las instituciones escolares estamos enfrentando un problema que es el de una red de sospecha que se ha levantado entre todos nosotros, entre profesores, estudiantes, directivos, todos sospechamos de todos, ¿sí? Entonces hay una desconfianza que mina nuestra confianza, nuestra fe, y entonces, bueno, tenemos que trabajarla pedagógicamente, didácticamente, filosóficamente, para transitar entonces de la sospecha a la confianza. Y así como se habla de una pedagogía de la sospecha, podamos hablar en tiempos de virtualidad de una pedagogía de la confianza, en la que todos aportamos elementos importantes. Padres, docentes, investigadores, los estudiantes mismos, en fin. Allí algunas ideas, digamos, a lo mejor un poco incoherentes, pero bueno, así estamos ahorita.
reconstruye armando un rompecabezas y a lo mejor puede ser que esa incoherencia sea producto de ello. Gracias por permitirme intervenir y me despido porque si no sigo hablando más. Hasta luego. Bueno, profesor Azael, muchas gracias. No, yo, Gracias, quizá doctor. un feedback que pudiese generar de todas esas reflexiones que hace el profesor Azael, el doctor Azael, es reafirmar primero que mi propuesta va en tono de juicio crítico y no de una exterminación o cuestionamiento absoluto del proceso de virtualización, porque es que la realidad es que el sujeto humano requiere de estos problemas para superarlos y para construir teoría y para desarrollar nuevas formulaciones y tener otras miradas alternativas. Uno. Segundo, reconocer que sí hay esfuerzos de resignificación, pero que esos esfuerzos hay que potenciarlos, hay que darle más significado, hay que institucionalizarlos, hay que financiarlos, apoyarlos, ¿sí? Porque es que a mí lo que me preocupa es que los discursos en torno a la formación del espacio virtual casi que son los sonidos de las sirenas de otros, y por eso yo he hecho énfasis en el cuidado que tenemos que tener de las comunidades científicas, porque en este momento las comunidades científicas estamos en un impacto frente a esta realidad. Pero el impacto no es la pandemia en sí mismo, sino las consecuencias derivadas de la pandemia, en este caso en términos de la formación. Y por eso yo insisto en el dibujo, porque el dibujo es la visión que tenemos nosotros del plano conceptual propio de lo que puede ser ese sujeto humano en 20 años, en 30 años. Por cierto que en el chat del Zoom hay creo que algún profesor que quiere mostrar su dibujo también. Sí, el Muchas profesor, gracias, profesor Saer. el profesor lo está Ah, lo compartiendo. está colocando, vale. Sí, está, no sé si lo ven los demás. Sí, profesor Carlos, Profesor adelante. Carlos. Sí, buenos días. Buenos días. No sé si se ve el dibujo en pantalla porque hice algunas cosas. Sí, se ve. Bueno, en realidad esto representa más que lo que yo creo que va a ocurrir, es el temor de que ocurra. Tiene ahí un cerebro tiene un ojo y un oído. No tiene nariz. Representa el atrofio, ¿no? El proceso de atrofiamiento de los sentidos. Pero el cerebro está lleno de preguntas. La boca está atrofiada definitivamente y no es capaz de emitir respuestas. Y en el centro hay un esbozo de un corazón que también está interrogante y que representa precisamente la humanización de la persona. La pérdida y el sentido, más que la pérdida de sentido de qué es humanización, qué es lo que creemos, qué estamos creyendo. Tenemos un montón de información que nos ataca por todos lados y no somos capaces de emitir respuestas. Así es. Entonces quedamos a la deriva, ¿no? Presas de la información que nos dirige para uno y otro lado, ¿no? Y nos incapacita a tener una posición personal. Sí, excelente reflexión, Carlos. ¿Verdad que poco en ese sentido va, inclusive conectarlo con lo que nos señala nosotros en el sentido de las emociones y las afectividades, ¿no? Porque nos estamos convirtiendo también en pequeñas islas, ¿no? De la familia, el núcleo familiar inmediato, pero estamos rompiendo con esa necesaria conexión que crea redes que no solamente son redes de socialización, sino son redes de humanización y de producción cultural, ¿sí? En todos los ámbitos y en todos los sentidos. Y hay algo importante que quiero significar, que usted lo ha planteado. No es que se está perdiendo la humanidad, no. Es que estamos en presencia de un cambio en la conceptualización de humanidad que se está forzando ahora. La humanidad va diluyéndose en la medida que se va componiendo y se va construyendo en los cambios históricos, sociales y culturales. En este caso creo que tenemos que visualizar una nueva humanidad, un nuevo concepto de humanidad. No estamos hablando de la pérdida de los sujetos humanos, estamos hablando de la posibilidad cierta de entender que estamos frente a un futuro inmediato muy corto, donde veamos
un nuevo tipo de sujeto humano con una disposición en términos de formación totalmente distinta. Y lo felicito por su aproximación, que te digo que ha atrevido, como ha sido atrevido lo que he expuesto, pero bueno, hay que asumir esa Martín. dirección. Dime. Gracias. Martín, Dime. también se me pasó por alto lo siguiente. Tú por allí en una parte de tu intervención te planteas una interrogante, que el estudiante está aprendiendo, y yo aquí rapidito respondía, bueno, yo diría que sí, siempre aprende. También habría que ver, bueno, desde qué concepciones del aprendizaje, pero siempre aprende. La pregunta yo creo que debe estar orientada hacia qué es lo que aprende. ¿Qué es lo que aprende y cómo aprende? Y qué aprende que lo va a llevar a consolidar una personalidad, una condición humana que ojalá no sea la de un Frankenstein. ¿Ve? Que por ahí también es donde debe ir la inquietud. Por ahí va. El discurso. Esa era la inquietud. Bien, gracias, agradezco al profesor Asael, al profesor Carlos, por la imagen allí, introspectiva que hace del el concepto de humanidad que está presente en este momento. Y Hola. Adelante. Profesores, muy buenos días. Profesor Oscar, Adelante, gusto Iván. saludarlo. Hola, buenos días, Iván. ¿Cómo está usted? Muy bien. Hola, Iván. Saludos acá desde la capital fronteriza Cúcuta, con una temperatura aproximadamente de 43 grados centígrados, y de pronto van a escuchar sonido ambiente, pero es muy común que en esta zona del país pues tengamos muchos vendedores, y eso es una problemática que tenemos quienes nos enfrentamos ahora a este tipo de educación. Uy, profesor, tantas dudas que posiblemente surgen gracias a la conferencia que el profesor nos acaba de ofrecer, y de hecho en mi escolaridad de doctorado con la Universidad de los Andes, el profesor Guerrero, que fue mi tutor, digamos, yo siempre en una clase pensaba y les preguntaba a mis compañeros qué tipo de ser humano estamos nosotros pensando que queremos formar gracias a ser profesores que nos estamos formando como doctores. ¿Cómo los visualizamos? Sí, aparte de eso, profe, me hace pensar usted tanto en el libro que posiblemente todos conocemos, que se llama El Principito. Y cuando el Principito hace ese viaje por todos estos mundos intergalácticos en su imaginario, llega a un tercer planeta y él simplemente se detiene a decir qué lindo, ¿no? O bueno, no necesariamente un tercer planeta, llega a uno de los planetas y le parece todo tan bonito y dice qué cantidad de humanos, pero ¿humanizados? ¿Humanizados? Si yo fuera un profesor de la ilustración y le hubiese pedido a un grupo de seres humanos que dibujaran una imagen de cómo se visualizaría otro ser humano más adelante, profe, posiblemente me estaría mirando al espejo y diría exactamente igual, posiblemente. Ahorita no se me viene ninguna imagen porque yo digo, es que ¿cómo hago para ver un humano humanizado? ¿Será que el humano humanizado es de pocos? ¿Cómo le llegamos en masa a humanizar realmente a una sociedad y a una humanidad que cada día que nosotros, y no soy pesimista, ni soy extremista, ni nada por esto, pero que todos los días nos despertamos, por ejemplo, aquí en Colombia, con 1001 datos de información, de deshumanización, de nada de respeto por el otro? Y si históricamente nosotros miramos año tras año, tras año, tras año, miles y miles y miles de formas habidas y por haber para intentar enseñar de una u otra forma, porque la finalidad de una universidad o de una educación es, hombre, para estar en contexto, para servir al otro, para apoyarnos, para seguir surgiendo. Pero cada vez que aparecen más catástrofes, entonces el humano piensa es como desde un grupo específico de seres humanos que pareciera que tienen humanización. Y también pregunto yo, ¿qué le debo ver a otra persona para yo decir, hombre, tiene unos rasgos específicos de humanización? El profesor hace rato daba unos elementos. Tengo 12 años de ser profesor en la Universidad de Pamplona en el programa de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación. Hoy estoy trabajando con un equipo de profesores para lograr el registro calificado y que el ministerio nos apruebe nuevamente funcionar ahora como Humanidades y Lengua Castellana. Cada vez que analizo el currículo, cada vez que veo todo lo que, el andamiaje que nosotros tenemos, yo digo, ¿cómo gracias a todo esto vamos a humanizar a los profesores que tenemos en la frontera
y que queremos formar para que ellos se vayan realmente a humanizar al otro. Sí es posible, profe, y una pregunta como para finalizar mi intervención, porque si no, aquí yo me puedo quedar bastante tiempo. ¿Somos los profesores definitivamente los únicos que tenemos ese peso en la actualidad de querer humanizar al otro? ¿Será que necesitamos construir una ruta específica, argumentada teóricamente, donde nos diga cómo humanizar, para que no simplemente nos volvamos transmisores de contenidos? Y de hecho, mire que este cambio que estamos viendo ahora para la virtualidad, pareciera que nosotros nos sentimos aquí y que todos están sentados al frente diciendo hagan esto, hagan lo otro, continúen, vayan, salgan, trabajen en equipo, volvemos, salimos, y sigue exactamente igual, pero ahora es una pantalla la que nos está separando y nos está dividiendo porque los trabajos en equipo ya no se pueden realizar. Doctor, muy agradecido. En mi tesis doctoral estoy trabajando el saber pedagógico de los docentes de la Universidad de Pamplona de lengua castellana. Quedo con muchas sospechas, profe, y lo bueno de una conferencia es que uno quede con dudas y quede con sospechas, y esa pedagogía de la sospecha me hace pensar, ¿por qué no en algún momento intentar aportar y pensar en una pedagogía de la sospecha? Porque mire, profe, la verdad hace rato hice el comentario, quedo, mejor dicho, esto se vuelve tan sospechoso, profe, tan sospechoso, que sigamos en ese caminar, profe, pero que algunos que intenten o que se crean o que creamos que estamos logrando algo de humanizar, escribamos y digamos por qué creemos que tenemos algo de humanizados frente a una gran masa que posiblemente cada vez que nosotros salimos a una calle ni siquiera lo miran a uno, o si lo miran a uno es simplemente para poder, no sé, o pedir algo, pero de una manera como tan déspota, poderlo decir, porque yo creo que la humanidad pareciera que simplemente, profe, nos estamos dedicando a comer, amar, rezar, dormir, defecar, procrear y holísticamente a que seamos hipócritas. No soy extremista, soy un profesor que intento todos los días de mi vida que el otro que esté ahí aprenda algo para que sea un poquito más sensible hacia el otro. La otredad podría ser aquí también una temática. Muchísimas gracias acá desde Cúcuta. Un saludo para todos los que estamos acá y son momentos de reflexión que realmente me dejan, vuelvo a decir porque la palabra sospecha de aquí en adelante no se me va a quitar nunca y voy a querer escuchar un poco más de eso, profe, y leer un poco más de eso a medida que ustedes vayan avanzando en la producción de esa propuesta. Muchísimas gracias, profe. No, muchas gracias a ti, Iván. Y una cosa, no es que vayamos, es que tú también tienes que incorporarte a ese trabajo de investigación, de indagación, o sea, el trabajo es de todos, ¿sí? Ahora, yo quería puntualizar 3 aspectos importantes. Primero, si estás trabajando saber, mi trabajo doctoral va orientado a la construcción de saber pedagógico, ¿sí? Lo puedes conseguir en la red y te puede servir, o si no, en el correo electrónico me envías un correo, yo te envío la información que requiera para ello. Con respecto al planteamiento tuyo, porque además que la duda es dura. La duda es dura en el sentido del tema de la humanización, ¿sí? Yo insisto en algo, no podemos entender la humanización como un concepto cerrado que está determinado por un conjunto de valores absolutos, ¿sí? Tenemos que entender la humanización como una construcción que ha hecho el hombre, que es diversa, es compleja, muy inclusive abstracta, en el sentido de que hay un tipo de hombre, sujeto humano, hombre-mujer, sin discriminar, claro, un tipo de sujeto humano que tiene unos rasgos en una sociedad determinada. Lo ideal sería lo que tú planteas, pero ese ideal lo hemos buscado desde siempre. Es un ideal que estaremos buscando en términos de perfectibilidad, es decir, el sujeto humano quiere lo mejor, siempre ha querido lo mejor, pero aún así, queriendo lo mejor, a través de la ciencia construimos una bomba atómica y la lanzamos, o 2 bombas atómicas y la lanzamos. Entonces, el planteamiento de humanización, lo que nos debe llevar a pensar es que hay que revisar, hay que estar atentos y la sospecha vista como la necesidad de que ese elemento me permita desvelar a mí una realidad y reconstruirlo, resignificarlo. No para quedarme con la sospecha y decir, mira, esto es sospechoso, no. Es para poder producir y para evolucionar y para cambiar. Y yo lo he planteado en el escrito. O sea, la idea no es que esto lo sospecho, no. La idea es que sea capaz de sospechar,
de revisar, de confrontar, de analizar y decir, bueno, ante eso hay esta respuesta. Pero inclusive que la respuesta sea nuestra. Y cuando digo nuestra, estoy hablando de América Latina. Le recordaba, y el profesor Azael y Oscar lo conoce, esta conferencia me trajo mucho a Josías, profesor Josías, de matemática, porque yo justamente de las cosas que hacía como ejercicio cuando estaba en la universidad, cuando lo veía por allí, era sentarme con él y hacíamos reflexiones de locura, ¿sí? ¿Qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? Pero en medio de esas reflexiones de locura, por supuesto, la formación que teníamos. Y él siempre me terminaba cantando Cambalache. No sé si han oído el tango. Entonces, ese Cambalache es una Siglo expresión... XX, Cambalache. Bueno, es que ese Cambalache es un mensaje del siglo XX, del XIX y del XXI. O sea, es una cosa que me trajo a mí de la memoria de un poco lo que decía el profesor Azael, de esos significados, de esos abrazos, de esas palabras, de esa discusión y ese debate que hacíamos en estos términos, mucho más allá de esta realidad que ni siquiera pensábamos que lo íbamos a vivir. Un poco como aporte. Muchas gracias, Iván, Felipe. Gracias, A usted, Iván. profesor, muy amables, muy amables. Adelante, a ver si hay otro comentario. Por acá en el chat no aparecen más comentarios. Yo quería, de alguna manera, preguntarle al profesor Martín, al doctor Martín, sobre dos conceptos que están allí presentes, que es el concepto de transposición didáctica, porque de alguna manera está inmerso dentro de esta virtualización, y el concepto de vigilancia epistemológica. Es Bueno, decir, dime, Oscar, dime. Es un poco eso, mirar cómo producto de la virtualización y ahora en este momento amerita de una transposición didáctica, pero vigilada desde el punto de vista epistemológico. Sí, ahí es un tema importante y delicado, ¿no? En el sentido de, y yo lo veo en términos de legitimidad, ¿no? O sea, cuando el profesor está formando, ¿sí? ¿Cómo hago yo ante todos esos discursos, ante todos esos fundamentos que se han construido durante muchos años? ¿Y cómo hago yo para que el proceso de formación, en este caso, por ejemplo, del profesor de matemática, que va a afrontar cuando salga una realidad que no es la realidad en la cual él empezó a formarse, pero que lo está agarrando en medio, ¿sí?, de este fenómeno, cómo el profesor va a visualizar ese proceso de formación como profesor, como maestro, como formador, ¿sí? Desde el punto de vista didáctico, ¿cuáles son sus referentes? ¿Cuál es la capacidad que él tiene de extrapolar, de relacionar? Yo inclusive utilizaría más un término de transferir, ¿sí? Más que transposición, a transferencia, desde el punto de vista de toda esa fundamentación que ha tenido en términos de construir una práctica, ¿sí? Y esa transposición, vista como yo lo entiendo, ¿sí? Y aquí quiero aclararlo, como yo lo entiendo, tiene que ver con esa capacidad que pueda tener el profesor de construir, utilizo una metáfora, construir una malla que sea capaz de manejar para desarrollar la formación en términos de enseñanza, aprendizaje, currículo, esos elementos, que sea capaz de manejar la formación con la revisión, más que vigilancia, revisión, la valoración, el análisis de esa construcción a partir de la investigación. Por eso insisto en que tenemos que revisar nuestra práctica. Esto no es mío, esto es muy viejo, ¿sí? Revisar nuestra práctica, reflexionarla, hacer praxis. Es muy antiguo, pero ¿qué es lo importante? Que nos está dando una opción de reconstruir inclusive la comunidad científica y que nos está dando una opción de darle legitimidad y validez a la acción pedagógica que estamos construyendo. Entonces, cuando yo soy capaz de hacer eso, yo soy capaz inclusive de trasladar esos procesos que he construido de mi propio saber y aplicarlos a diferentes campos, por supuesto ajustándolo y revisando, porque la idea es reflexión, praxis, develamiento. Reflexión, praxis, develamiento. Insisto, no es nuevo, simplemente que estoy introduciéndome en este campo ante esta realidad, potenciándolo, porque creo que es un elemento necesario de potenciar. El profesor tiene que partir de la idea de que no es solamente un manejador de contenido. ¿Sí? Él tiene que ser investigador, pero es que inclusive, paradojas,
en los sistemas escolares ahora, y yo digo tras la pandemia, están buscando expertos en contenido. Una de las cosas que me he dedicado yo en los últimos tiempos. Entonces yo me pregunto, ya va, ¿y quiénes son los expertos en contenido? ¿Sí? ¿De dónde sacamos los expertos en contenido? Estamos nosotros formando a nuestros estudiantes a que sean expertos, productores de contenido. Cuando hablo de contenido, estoy hablando de contenido educativo, contenido escolar, no el contenido que nos ofrecen las redes de forma absoluta. ¿Entiendes? Entonces, en ese punto, ahí donde está la revisión, la vigilancia que tú señalas, que es muy importante, pero no la vigilancia de castrar, sino de orientar, de reconducir, de resignificar, de tener la capacidad de visualizar dónde son los límites y cuáles puedo transformar y desarrollar con una perspectiva distinta. No sé si me explico, Oscar. Sí, Sí, claro. esa vigilancia debe ser, primero, la sospecha te pone alerta y te pone en situación vigilante. Pero esa vigilancia no solamente tiene que verse como la vigilancia del otro. Tengo que comenzar por ser vigilante incluso de mí mismo. Comienza por allí la tarea, que siempre es dura. Porque no hay nada más duro que ser uno, que cuestionar uno todos sus marcos y desestructurarlos y volverlos a rehacer, los marcos de creencia, los marcos conceptuales a los que uno, en los que uno se ha instalado, ¿verdad? Y se siente muy cómodo y desde los cuales todo lo ve. Entonces allí comienza la vigilancia. Y sí, esto último que decías, eso incluso está ocurriendo. Hay mucha transferencia, ya está ocurriendo muchos procesos de transferencia, pero ¿qué tipo de transferencia? ¿Qué calidad de transferencia? Y sobre todo, ¿desde qué criterios? Y sobre todo, críticos. Y en el caso de nosotros los docentes, a la luz, ¿verdad?, de lo pedagógico, pero que como lo decías tú, Martín, que eso nos pone a nosotros en una situación dilemática, unos criterios pedagógicos que también han sido subvertidos totalmente, y entonces nos pone la tarea más difícil. Pero bueno, ahí está lo interesante del reto, que tenemos que investigar, porque también lo otro, que hay se está creando mucha teoría científica en torno a lo que es enseñar virtualmente, y que hay que empezar también a encender luces de alerta, porque mucha gente se la está creyendo, muchos docentes, y entonces allí se nos va a complicar más esto que ya de por sí es bastante complejo. Sí. Es que de pedagogía mucha gente está escribiendo, ¿no? Y mucha gente con formación y sin formación, ¿sí? Escuchaba a mí me da risa, hay un especialista en workshop argentino, y entonces me escribe y tal, y entonces me habla que quiere que yo me meta a las clases de workshop y tal, que es una cosa que he experimentado. El workshop es el trabajo de grupo, es trabajo en equipo, sí, pero es virtual. Y entonces yo empiezo a revisarlo en sus fundamentos y me da una alerta. O sea, sus fundamentos son los fundamentos esencialmente tecnológicos conocidos por él en una inmediatez que estaba planteada y formulada esencialmente por el tema empresarial, comercial. Es decir, yo necesito vender, y eso es lo que está vendiendo. Y la paradoja es que es un modelo, se ha convertido en un punto de referencia. Entonces yo digo, está bien, pero que me lo diga con fundamentos, con sustratos. Cuando yo le pregunto los fundamentos, out, no hay fundamentos. Es el sustrato comercial, el sustrato empresarial, la idea de que yo gano y yo gano y yo gano porque estoy utilizando YouTube, etcétera, etcétera, y se ha convertido en un gurú, entre comillas, que vende a las personas formación. Y ese tipo de cosas a mí me asustan. Y no es porque yo tenga la verdad, no, sino porque hay toda una construcción teórica, un poco lo que decía Oscar, hay toda una construcción teórica que nosotros tenemos que tomar como a la luz de referente. Bueno, malo o inválido, tenemos que hacer las conexiones necesarias para valorarla. Y eso, en vista de hoy, ante la debida coyuntura que estamos presentando, parece que estamos tomando esos libros
para mí, voy a utilizar una metáfora. Estamos haciendo la gran quema de los libros, ¿sí? Aclaro, no es así, pero quiero como ampliar en términos de problemática porque es que tenemos que revisar esas cosas, ¿sí? Tenemos que revisarlo porque el tema no es, no es la forma, sino el fondo. Bien, no sé si habrá otra consulta, otra pregunta, otra reflexión relacionada con el tema que se está discutiendo hoy, que se está abordando hoy en estos seminarios de educación y de educación matemática. Bueno, entonces no nos queda más que agradecer la videoconferencia del doctor Martín y agradecer también la presencia de ustedes hoy. Como siempre nos han acompañado en estos días de reflexión y en estos días de presentación de diferentes marcos teóricos y líneas de investigación que se han venido desarrollando a lo largo de estos tiempos. Quería agradecerle al profe Martín por esta videoconferencia, agradecer la presencia de ustedes e invitarlos para la próxima semana con un nuevo seminario virtual también, una videoconferencia que va a ser presentada entre la próxima semana. Entonces, agradecerle, profe, por esta charla sumamente importante, reflexiva, que nos ha llevado a sospechar, pero también a actuar en función de esta sospecha y en función de unos estudios y científicos. Claro, muchas gracias, Oscar, doctor Oscar, y a todos los participantes, a Carlos Cabeza y Carlos Agüero, que no los conozco, pero gusto. A todos los chicos, Juanjo, Darcy, Paola, María, Valentina, Paulina, Rodrigo, Marilyn, Matías, Adela, Josman, Hugo, los que veo allí, y los que están por Facebook Live, ¿no? Agradecerles porque pues, estos son escenarios que a pesar de que son contradictorios en sí mismos por los recursos que estamos utilizando, son escenarios que nos permiten compartir esas ideas locas, y voy a utilizar una frase, construir esas ideas locas que son las que nos permiten de alguna forma visualizar el mundo de otra forma. Porque a mí me preocupa, o me preocuparía que tuviésemos todos una sola forma de pensar, ser homogéneos. Y por ahí van un poco los tiros de la película en términos de relaciones de poder, ¿sí? Un mundo homogenizado, un mundo que tiene una sola mirada, una sola voz. Cuidado que el ser humano no es eso, ¿sí? Y bueno, agradecerle, ¿verdad?, este espacio. Y Oscar, que ha venido, Oscar hizo un ejercicio de cacería conmigo, ¿no? Tiene meses y meses, y Martín. Y yo le decía, mire, estoy en esto, estoy en aquello, pero a ver, al final la idea es que podamos mostrarnos y presentar alguna idea y debatirlo, no es quedarnos con esto, es empezar a echar, metafóricamente, echar cuchillo a estos planteamientos y revisarlos, porque no hay una verdad absoluta. Muchas gracias a ustedes y, verdad, pues agradecerles haberme escuchado. Bueno, ahora queda la foto de como decía el profesor Juan, la foto de salida. No sé si quieren prender la cámara. Los que tengan la posibilidad de tener la cámara. Con sonrisa de esperanza. Siempre. La esperanza es lo último que se pierde. Siempre una gran sonrisa, profe, porque si no sonriéramos, ahí sí habríamos perdido la esperanza y no estuviéramos acá en este tipo de conferencias, ni tuviéramos sueños de ver un mundo realmente humanizado. ¿Sí? Sí los hay, pero claro, tenemos que ser y traer más humanizados. Muchísimas gracias, profe. Saludos a todos. La foto entonces. Juan, saque su foto allí, por favor. Listo, bueno, entonces muy agradecido. Nos veremos entonces en la próxima oportunidad. Está bien, hasta luego. Un feliz fin de semana para todos ustedes. Gracias, hasta luego. Saludos. Chao.
Saludos. Un abrazo virtual desde Iquique, tierra de campeones. Cuídense mucho. Mire, Martín, no le hicimos publicidad a su artículo en Acción Pedagógica alusiva al tema. Hubiésemos aprovechado. Sí, hay conexión, pero bueno, no, ahí está.